Muy buenos días. La Universidad de Magallanes agradece la participación de todos quienes se han sumado a la transmisión de este acto académico con el que nuestra Casa de Estudios Superiores dará por inaugurado oficialmente el año lectivo 2021. Oportunidad en la que se dictará la clase magistral Salud Mental en tiempos de pandemia, a cargo de la doctora Graciela Rojas Castillo, profesora titular y actual directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Quisiéramos saludar a las autoridades que presiden esta ceremonia y que nos acompañan a través de la plataforma Zoom. En primer lugar, al señor rector de la Universidad de Magallanes, al presidente de la Honorable Junta Directiva, al rector de la Universidad de Chile, al gobernador de la provincia de Magallanes, a los secretarios regionales ministeriales de Educación, Salud, Mujer y la Equidad de Género, al prorector de nuestra Casa de Estudio, señores vicerrectores y vicerrectora, autoridades y directivos universitarios y, por supuesto, a cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria. Para dar inicio a este acto académico, el rector de la Universidad de Magallanes, doctor Juan Oyarzo Pérez, se referirá al desarrollo de este nuevo año lectivo y a los principales desafíos institucionales. Un saludo para el presidente de la Honorable Junta Directiva, doctor Gabriel González Lillo. Saludo al rector de la Universidad de Chile, doctor Enio Vivaldi Béjar. Gobernador de la provincia de Magallanes, señor Alejandro Vázquez Servieri. Seremi de Educación, señor Rodrigo Sepúlveda Tagle. Seremi de Salud, señor Eduardo Castillo Vera. Seremi de la Mujer y la Equidad de Género, señora Daisy Carrera Ocaranza. Doctora Graciela Rojas Castillo, profesora titular y directora del Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Muchas gracias por acompañarnos. Autoridades de la Universidad de Magallanes, rector doctor José Maripani, vicerrectora de Administración y Finanzas, señora Elizabeth Geldres Molina, vicerrector de Investigación y Posgrado, doctor Andrés Mancilla Muñoz, vicerrector de Vinculación con el Medio Subrogante, doctor Edmundo Mancilla, señora secretaria de la Universidad de Magallanes, señora Ruth Ortiz Suazo, representante de las universidades de Antofagasta y de la Frontera que nos acompañan, muchas gracias, y de la ilustre Municipalidad de Punta Arenas. Comunidad universitaria, académicos, funcionarios, estudiantes, especialmente un saludo para los estudiantes que ingresan a nuestra universidad. Señoras y señores, les doy la bienvenida a esta ceremonia que inaugura el año académico 2021 de la Universidad de Magallanes. Una ceremonia que hasta el 2019 hemos hecho siempre de manera presencial y en el auditorio Ernesto Libassich, pero que en estas circunstancias pandémicas hemos decidido realizar de manera telemática, aprovechando la oportunidad de ampliar los horizontes de una sala de reuniones, cambiándola por la inmensidad de Internet. Esta ventana de comunicación con ustedes la abrimos gracias a la generosidad de nuestra invitada especial, la doctora Graciela Rojas Castillo, quien aceptó dictar una charla y conversar con nosotros acerca de un tema que está convirtiendo en una segunda pandemia ocasionada por los efectos del COVID, los problemas de salud mental. La doctora Rojas es médica cirujana, doctora en medicina, especialista en psiquiatría y salud mental. Es profesora titular y directora del Hospital Clínico José Joaquín Aguirre de la Universidad de Chile. Se desempeña en la Clínica Psiquiátrica Universitaria desde 1992 y forma parte de las comisiones académicas de los doctorados en salud pública y en ciencias médicas de la misma casa de estudio. Como académica, la doctora Rojas ha desarrollado una fructífera carrera. Su línea de investigación principal es la salud mental en los usuarios de atención primaria
y la efectividad de programas de tratamiento colaborativo para la depresión en mujeres. La doctora Rojas ha formado parte de diversas comisiones ministeriales en el tema de salud mental y en forma muy especial aquellas que han dado origen a los programas ministeriales para el tratamiento de la patología depresiva. Actualmente es investigadora asociada del Instituto Milenio, Depresión y Personalidad y del Núcleo Milenio para mejorar la salud mental de adolescentes y jóvenes e investigadora senior del Núcleo Milenio de Desarrollo Social. Como responsable de un proyecto Fondesit, pretende demostrar la efectividad de la telepsiquiatría en el asesoramiento a equipos de salud que trabajan en zonas rurales y como co-investigadora de otros proyectos estudia las bases biológicas de la depresión y la efectividad de algunos tratamientos. Acá, rector Vivaldi y doctora Rojas, podríamos, pensando en la telemetría, formar un proyecto, me voy a salir del discurso, formar un proyecto que tenga que ver con el tema salud mental en la región, donde nuestros médicos, psiquiatras, junto con usted y nuestros profesionales de la universidad, podamos formalizar este proyecto con la ayuda del gobierno regional. Así que le aprovecho a pasar el aviso también al señor gobernador para que nos apoyen. Agradecemos mucho el tiempo y voluntad, doctora Rojas, por compartir con esta comunidad universitaria y regional sus experiencias y conocimientos. No es fácil para nosotros vivir en condiciones de luz baja, clima cambiante, alto costo de la vida y menos cuando somos obligados y obligadas a quedarnos por un bien común más grande que es reducir los contagios. Esperamos abordar con usted también esta realidad regional que nos sitúa en los primeros lugares de enfermedades mentales en Chile y que salgamos de esta charla y conversatorio con mayores herramientas para enfrentar esta situación. Muchas gracias. Agradecemos las palabras de nuestro rector y antes de dar paso a la clase magistral, queremos compartir con todos ustedes la presentación preparada por el Conservatorio Regional de Música de nuestra Casa de Estudios a través de su orquesta sinfónica con la participación de las solistas Pamela Castro, soprano, y Camila Aguilera, mezzosoprano, con el registro audiovisual del Dueto de las Flores, fragmento de la ópera Lacme. Oh,
Agradecemos la presentación de nuestra Orquesta Sinfónica y de las solistas que los acompañaron. En este particular contexto, como ya mencionaba nuestro rector, de más de un año de pandemia, hemos querido enfocarnos en el ámbito de la salud e invitar a la destacada académica de la Universidad de Chile, doctora Graciela Rojas Castillo, para dictar la clase magistral Salud Mental en tiempos de pandemia. Muy buenos días a todos y todas, especialmente a las autoridades locales aquí presentes y a toda la comunidad universitaria de la Universidad de Magallanes. Antes de compartir pantalla, quiero agradecer al rector, doctor Juan Oyarzo, por esta invitación, porque para mí es una gran posibilidad de conversar con ustedes un tema tan importante como es la salud mental en tiempos de pandemia. El temario de hoy día tiene fundamentalmente 4 puntos. El primero es una reseña de lo que era la salud mental antes de la pandemia en nuestro país, luego la pandemia como desastre y evento de vida, posteriormente los efectos que tiene la pandemia en la salud mental y en sus diferentes grupos, y algunos lineamientos estratégicos para enfrentar la salud mental en tiempos de pandemia. Antes de la pandemia, Chile ya tenía un problema muy grande en el ámbito de la salud mental. Diferentes estudios habían revelado que teníamos cifras muy altas de trastornos mentales en comparación con países del mismo grado de desarrollo de nosotros. Es sabido que los países con mejor grado de desarrollo tienen menos problemas de salud mental que los países con menor grado de desarrollo. Y Chile se escapaba de esa regla general. La epidemiología psiquiátrica ha demostrado que los trastornos mentales afectan más a las mujeres y a las poblaciones más pobres y más vulnerables. Sin embargo, en nuestro país, la brecha entre mujeres y hombres y entre ricos y pobres en el ámbito de la salud mental era más grande que en otros países. Y dadas las características de nuestro sistema de salud, que como ustedes saben, conviven 2 sistemas de salud, uno privado y uno público, con financiamiento distinto, pero sobre todo con lógicas de funcionamiento distintos, tenemos entonces que siempre ha habido un acceso muy inequitativo a tratamientos especializados, en todo el ámbito, pero especialmente en salud mental. Y si bien es cierto, en las últimas décadas los sucesivos gobiernos han hecho un esfuerzo importante por desarrollar políticas públicas en salud mental, que también son medidas que han sido reconocidas en el mundo entero. Por ejemplo, la incorporación de diversas patologías a la política de acceso universal, política llamada más comúnmente como AUGE, pero también el Programa Nacional de Detección y Tratamiento de la Depresión. Son medidas muy importantes que han sido reconocidas. Sin embargo, a pesar de todas aquellas medidas, los problemas aún persisten y las cifras hoy día de problemas de salud mental en el país son tan altas como antes de la implementación de dichas medidas. Lo que ha llevado a algunos a plantear que nuestra sociedad tiene problemas estructurales que generan problemas de salud mental en nuestra población. Y uno de esos problemas estructurales es la inequidad que existe. La pandemia como desastre y evento de vida. Una pandemia, esta y anteriormente, en el siglo pasado tuvimos la gripe española y en el intertanto hemos tenido otras pandemias y tendremos otras más, son desastres tan grandes y tan importantes como puede ser un gran terremoto, como puede ser un maremoto, como puede ser una guerra. Y constituyen eventos de vidas traumáticos y muy negativos para la salud mental. Una pandemia implica un riesgo de vida inminente para cada una de las personas. Y el nivel bien más profundo significa un trauma, una amenaza a nuestra integridad. Implica pérdida de seres queridos, pero también ha significado aislamiento social producto del confinamiento
y del riesgo de contagio. Esto mismo ha provocado desintegración de relaciones interpersonales a nivel familiar, a nivel laboral y a nivel social en general. Ámbito que hoy día resienten mucho nuestros jóvenes muy acostumbrados a las relaciones sociales. Y como ya he sabido también, no solamente ha significado una crisis sanitaria, sino a través de una disminución brusca de los ingresos de la población, ha significado una crisis socioeconómica importante. La incertidumbre es un factor muy deleterio para la salud mental de la población y en este caso, particularmente de esta pandemia, ha sido un factor muy importante. No tenemos certeza si nos vamos a enfermar, si nos vamos a infectar, y si nos enfermamos, tampoco tenemos la certeza cómo va a ser el curso de la enfermedad. Las políticas implementadas tampoco han contribuido a generar certeza. Si uno conversa con un dueño de restaurante, le va a decir, yo no tengo certeza cómo voy a abrir el restaurante en la próxima fase, si tengo que sacar las mesas, si tengo que entrar las mesas, si puedo abrir, si no puedo abrir, si tengo que hacer delivery, en fin, una serie de factores que hacen que esas personas vivan en una constante incertidumbre que ya ha durado más de un año. Entonces, ¿qué efectos sabemos que tiene una pandemia como esta en la salud mental de la población? Sabemos que la pandemia no ha impactado igual a todos. Ha afectado más a las mujeres, sin duda. Las mujeres somos la columna vertebral de la familia en nuestra sociedad. Tenemos el cuidado de los hijos, tenemos la administración de la casa y tenemos también a nuestro cargo el cuidado de los enfermos y de los viejos. Y hoy día, cuando las mujeres habíamos avanzado en la incorporación al mundo laboral, nos encontramos frente a un retroceso enorme producto de la pandemia. Curiosamente, las mujeres que trabajamos tenemos menos riesgo de tener problemas de salud mental, a pesar de que significa una doble carga. Hoy día hemos retrocedido enormemente. Y sabemos que en las mujeres se presentan más frecuentemente trastornos depresivos y ansiosos. Ha afectado también más a los niños y adolescentes. Ha habido una gran controversia en el mundo entero respecto a la apertura o cierre de las escuelas en los distintos grados de confinamiento. Y esto se entiende, porque las escuelas, los liceos, son laboratorios de habilidades sociales en nuestros niños y adolescentes. Y hoy día los hemos confinado a los hogares, donde tenemos padres estresados, donde tenemos violencia intrafamiliar, donde tenemos muchos miembros de la familia haciendo teletrabajo. Y entonces los niños están presentando trastornos ansiosos y algo que es bastante obvio, abuso del uso de tecnología y de las pantallas. Ha afectado más a las poblaciones más vulnerables. Hay gráficos muy interesantes hoy día publicados en la revista Science respecto a la situación de la ciudad de Santiago, una ciudad tremendamente segregada, donde demuestra que distintas variables relacionadas con la pandemia afectan más a los pobres que aquellas comunas de la zona oriente de Santiago. Las comunas más vulnerables han tenido menos acceso a hacerse test de detección del coronavirus. Estos se demoran más en ser procesados, pero también han tenido mayor frecuencia de la enfermedad y, lo que es peor, una mayor mortalidad. Del punto de vista de la salud mental, entonces, una población que ya estaba más afectada anteriormente, antes de la pandemia, entonces hoy día se le agregan todas aquellas variables que yo he mencionado. Se presentan con frecuencia trastornos conductuales y un malestar general. En toda la población se reconoce hoy día
que ha habido un aumento generalizado del consumo de psicofármacos y un aumento de la violencia intrafamiliar. Curiosamente, no ha habido mayor consumo de alcohol, y esto es algo digno de estudio que probablemente va a tener consecuencias posteriores en políticas públicas, porque lo que se ha demostrado es que ha disminuido el consumo de alcohol en la población, y eso fundamentalmente debido por una menor disponibilidad del alcohol para su consumo. Este es un gráfico que apareció el año pasado y que es interesante de mirar. Aparecen aquí distintas olas, 4 olas se describen en este gráfico. La primera ola es de la enfermedad del COVID-19, con el riesgo de colapso sanitario y aumento importante de la mortalidad. Y se dice que cuando bajara esta primera ola íbamos a tener una segunda ola constituida por todas aquellas atenciones postergadas de enfermos agudos. Y una tercera ola con los enfermos crónicos cuyas atenciones habían sido postergadas para la atención de los pacientes COVID. Y luego entonces una cuarta ola determinada por el aumento de los trastornos mentales que empieza ya a crecer en la primera ola, pero que tiene un ascenso sostenido debido al impacto de la crisis económica, el desempleo, la pobreza y la desigualdad con que la pandemia afecta a los distintos grupos de la población. Hoy día, evidentemente, este gráfico es mucho más complejo porque aparece entonces una segunda ola del COVID con todas las consecuencias que nosotros en este momento estamos experimentando. Han habido ya distintas encuestas respecto a la salud mental, y esta de la Pontificia Universidad Católica con la Asociación Chilena de Seguridad revela que cerca de un 50% de la población de las personas entre 21 y 68 años evalúan que su estado de ánimo actual es peor o mucho peor en comparación con la situación antes de marzo del año pasado, antes de la pandemia. Y acá tenemos una encuesta de nuestra universidad, que es una encuesta longitudinal, donde se comparan las primeras semanas de la pandemia por COVID-19, tomando en cuenta las medidas de aislamiento y cuarentena, y se le pregunta a la población cómo evalúa su estado de ánimo actual. Y ustedes ven ahí que 22,6% dice que está un poco peor y 9,3% que está mucho peor. Pero en este otro gráfico revela cómo esta situación afecta más a las mujeres que a los hombres. Mucho o un poco peor, un 36,1% de las mujeres, y en el caso de los hombres, un 27,6%. De modo que ahí se manifiesta el mayor impacto en el sexo femenino que en el masculino. Y un grupo importante de riesgo que hoy día está sufriendo los embates de la pandemia en el ámbito de la salud mental es el personal de la salud. Nuestro personal de la salud ha tenido un trabajo extenuante por un tiempo muy prolongado, de ya más de un año. Muchos de este personal no tuvo vacaciones en el periodo estival de enero y febrero. Y los que tuvieron vacaciones, muchos se tuvieron que mantener conectados a través del teletrabajo, por lo tanto no se recuperaron. Han debido enfrentar situaciones muy traumáticas. A modo de ejemplo, 2 testimonios de personas que están deprimidas y que están con licencias de salud mental. Una de ellas, una enfermera que trabajaba en UCI, me dice: yo ya no resisto tener que consolar a personas que van a ser intubados, darles esperanza cuando yo sé que muchos de ellos van a morir. Eso ya no lo puedo seguir haciendo. Otra profesional de la salud, también mujeres, me dice, también con una licencia de salud mental, me dice: doctora, yo viví una situación que nunca pensé que iba a vivir.
me tocó atender en una UCI a una mujer extranjera que reconoce ser turista, que vino al país a visitar a un familiar que tenía y ahora se encontraba en la UCI donde yo la atendí. Y se me salió de adentro decirle, usted vino a turistear y ahora está aquí en una UCI. Y ella dice, después de reconocer ese error que yo cometí, no puedo seguir funcionando porque es la rabia que yo tengo lo que hizo que yo cometiera este error. Este personal de salud ha debido enfrentar situaciones muy traumáticas y yo creo que hemos tenido poco apoyo y reconocimiento. De hecho, solamente una muestra es el bono COVID, donde se aprobó un bono COVID para el personal de salud, pero fue excluido todo el personal médico. Y también tiene una serie de letras chicas que excluye a otros grupos. Entonces, independiente del monto económico, un bono de esta naturaleza significa un reconocimiento. En algunos lugares también han habido conductas hostiles frente al personal de salud. Al principio, por ejemplo, la gente tenía miedo de ser vecino de una persona que trabajara en un hospital. Y aquí tenemos un estudio en el cual participa nuestra universidad junto con la Universidad de Columbia, donde se encuestaron a personales de salud, todavía se siguen encuestando. Esto es un resultado de las primeras 1000 encuestas procesadas, donde revela que cerca de un 20% tiene síntomas de una gravedad moderada, un 8% moderadamente grave y un 4% bastante grave. Si uno le pregunta en los hospitales de la región metropolitana y de las regiones, nos encontramos con que actualmente hay aproximadamente un 30 a un 40% de licencias médicas en el personal de salud. Y la gran parte de estas licencias son por temas de salud mental. Un cuadro que se describe en la literatura que afecta hoy día a este personal se llama burnout y significa quemado, que estamos quemados. Pero en la práctica, lo que esto significa es presencia de sintomatología ansiosa y depresiva, pero también una falta de esperanza, una incapacidad para poder reaccionar frente a lo que se está viviendo. Una especie de aplanamiento afectivo en que vulgarmente es como ya no están ni ahí porque ya no es nada, no puedo hacer nada más de lo que ya he hecho. Y esa es la situación que hoy día vive el personal de salud. Hemos hablado mucho de reconversión de camas, de aumento de unidades de tratamiento intensivo, pero detrás de eso hay reconversión de personal de salud. Y eso significa que le tenemos que pedir a gente que no está acostumbrada a realizar determinadas labores complejas a que las haga. Y se sienten amenazados, se sienten que no están suficientemente capacitados para realizar esa labor. Y también se sienten en el riesgo de que el día de mañana, cuando pase la pandemia, sean juzgados por no haber podido hacer las cosas con la calidad que están acostumbrados a hacerla. Entonces, finalmente, ¿qué hacer frente a esta situación? Y la pregunta es qué hacer durante la pandemia, pero también qué vamos a hacer cuando esto pase. Y aquí nuevamente hay que distinguir los distintos grupos, la población general, las mujeres, los niños que van a reincorporarse a los colegios, los ancianos, los inmigrantes, que es una población bastante invisibilizada hoy día, pero que han vivido situaciones muy traumáticas, algunas porque voluntariamente han querido regresar a sus países donde la pandemia es una crisis mayor que la nuestra, otros han sido expulsados y otros han intentado traer a sus familiares al país. Y conozco casos de mujeres que están esperando hijos de menores de edad de 13 años que vienen viajando de Venezuela por tierra
para llegar a nuestro país. Tenemos al grupo de los que enfermaron, que muchos de ellos hoy día tienen mucho miedo a volverse a enfermar, tienen miedo a volverse a infectar y prefieren muchas veces no salir. Los que enfermaron gravemente, que estuvieron intubados y que hoy día tienen secuelas de esa intubación, secuelas funcionales y de salud mental, y los funcionarios de la salud, que tampoco vemos la luz al final del túnel, porque como ya se muestra en el gráfico, sabemos que después de la ola del coronavirus van a venir las otras olas de los enfermos agudos, de todos los postergados, de la lista de espera que han aumentado, y un largo etcétera. Creemos que es importante entregar información clara, y en eso hemos estado al debe en la comunicación efectiva. Asegurar actividades durante los confinamientos, y ustedes son una población que han estado por largos periodos confinados con mal clima además. Asegurar suministros básicos, que ha sido toda una discusión en nuestro país respecto a cómo asegurar estos suministros básicos, y reforzar la sensación de apoyo. Y la estrategia de enfrentamiento de la salud mental debe ser una estrategia poblacional, no puede ser de otra manera, porque vamos a tener a un gran porcentaje de la población afectada. Ya en abril del año pasado, los expertos en salud mental de la universidad fueron convocados por nuestro rector Enio Vivaldi Béjar para para escribir un documento y diseñar una estrategia nacional de salud mental en tiempos de pandemia, y esto fue una tarea que tuvo a cargo nuestra universidad en la mesa social. Y dijimos que era necesario priorizar la salud mental con un plan nacional de enfrentamiento a la pandemia. En ese momento, sobre todo al inicio, se ponía mucho énfasis en el tratamiento de los pacientes graves, entonces nosotros dijimos, aquí también hay que incorporar una mirada de salud mental, porque la salud mental no es solo ausencia de enfermedad, sino también bienestar subjetivo, satisfacción y capacidad de desarrollo respecto a los proyectos de vida. Y dijimos que el COVID-19 iba a tener un impacto en la salud mental de nuestra sociedad a corto, a mediano y largo plazo, y que teníamos que actuar desde el principio, es decir, ya en abril del 2020, previniendo, fortaleciendo las capacidades y también atendiendo a los pacientes. En ese momento, recordarán ustedes que solamente los hospitales y los servicios de salud estaban atendiendo pacientes con COVID, y por lo tanto los pacientes de salud mental estaban quedando incluso sin receta en muchos lugares. ¿Y para quién? Para toda la población, y con estrategia específica para los equipos de salud, para las personas contagiadas y sobrevivientes de COVID, para los familiares de las personas contagiadas y fallecidas. Nosotros tenemos en nuestro país núcleos familiares completos que han muerto, y han muerto porque un familiar ha traído la infección al hogar, y eso es tremendamente traumático porque genera una culpa tremenda. También hay que tener estrategias frente a las personas con trastorno psiquiátrico y consumo perjudicial de alcohol y otras sustancias que, si bien es cierto, ahora se les está atendiendo, no con la intensidad que requiere. Las personas mayores que han sido también discriminadas, recuerden ustedes que en algún momento se dictaron medidas bastante discriminatorias prohibiendo salir a las personas mayores de 75 años o restringiéndole el espacio donde podían movilizarse. Y por supuesto a los niños, niñas y adolescentes. Las mujeres que han tenido una sobrecarga tremenda en las labores del hogar y también en el trabajo. Las personas con dependencia y discapacidad, y las personas privadas de libertad que están en las cárceles con una amenaza tremenda para su integridad física. Los cesantes, las personas con precariedad laboral y las personas, los inmigrantes.
Dijimos que para la estrategia de salud mental en situación de pandemia habían distintas áreas de trabajo. Por un lado, planes y programas de apoyo e intervención psicosocial, gestión de la atención con un refuerzo de la atención en atención primaria y en los servicios de salud general, capacitación y cuidado del personal que trabaja en el sector salud. Si vamos a reconvertir y no tenemos tiempo para entregar todas las herramientas necesarias, por lo menos tienen que tener la supervisión de los expertos. Trabajo colaborativo entre el sector salud y los medios de comunicación, que muchas veces generan una alarma en la población y no entregan suficientes medidas de educación. Y también es necesaria una gestión de la información por parte de las autoridades. Y quizás un buen ejemplo fue lo que sucedió en el periodo estival, en que era necesario darle permiso a las personas para que tomaran vacaciones, pero no necesariamente para que fueran a hacinarse en las playas para luego generar lo que estamos viviendo hoy día. Es necesario, por lo tanto, educación sociosanitaria y medidas de apoyo a las personas en confinamiento. Y obviamente todo lo que estamos viviendo genera muchos insumos para la investigación y la innovación. La estrategia de salud mental en situación de pandemia debe ser integrada y universal, con enfoque de derecho, de género, teniendo en cuenta el curso de vida, la inclusión y la equidad. Debiera haber una articulación territorial con una coordinación importante entre los distintos actores, tanto a nivel nacional, regional como territorial. Debe haber participación de la ciudadanía y de los distintos actores considerando los recursos y las capacidades actualmente existentes en las comunidades para enfrentar la pandemia. Debe tenerse en cuenta el desarrollo humano y socioeconómico, incorporar una perspectiva integral sin que prevalezcan necesariamente los factores económicos por sobre los sociales. Y ya dije, la intersectorialidad con una coordinación de los actores de los distintos ministerios y las distintas academias, de la academia y las autoridades y de los distintos CEREM. La salud mental debe ser considerada de manera transversal en las medidas tomadas por las autoridades. Ejemplos de medida. La telemedicina ha sido una herramienta importante y si bien es cierto, en salud mental estamos relativamente atrasados en comparación, por ejemplo, con la radiología. Hoy día la telemedicina es una herramienta muy importante para lograr que distintas personas y más personas puedan acceder a atención en salud mental. Hay que asegurar la continuidad de la atención a las personas con problemas de salud mental, no necesariamente con una atención especializada, puede ser entregada la atención por el equipo de salud general con una supervisión especial. Debe haber capacitación y cuidado del personal que trabaja en el sector salud, y me estoy refiriendo aquí a entregarle ayuda psicológica al personal de salud. Acá en el Hospital Clínico tenemos un programa muy bonito que se llama PASE y que ha sido muy bien evaluado por el personal de salud, porque el personal de salud mental del hospital se ha abocado a poder apoyar a la así llamada primera línea con distintas medidas, con espacios especiales para que ellos puedan confinarse cuando estén muy angustiados. Los medios de comunicación tienen un rol muy importante, como ya se ha mostrado, y hay que informar las medidas y entregar las razones de estas medidas, regulando la sobreinformación. La información esta debe ser oportuna, práctica, veraz, coherente y basada siempre en el bien común y de acuerdo a la evidencia.
La psicoeducación también es muy importante. Muchas veces no es necesario una psicoterapia profunda, pero sí medidas de psicoeducación. Y el apoyo a las personas en confinamiento, hemos dicho que es necesario flexibilizar el confinamiento cortos que no siempre se han cumplido. Y bueno, en investigación tenemos la gran tarea de poder investigar el impacto que esta pandemia y las distintas medidas que se han tomado, cómo han impactado la salud mental de la población. Y entonces la antigua pirámide de atención nuevamente nos ayuda para tratar de entender que la gran mayoría de la población no necesita servicios especializados, pero sí consideraciones sociales y aseguramiento de servicios básicos. Y solamente la cúspide de la pirámide va a necesitar servicios especializados por profesionales expertos de salud mental, me estoy refiriendo a psiquiatras, psicólogos, ¿no? Bueno, y hemos dicho que también la estrategia debe tener algunos principios que deben guiar esta estrategia. Uno es flexibilizar para facilitar las regulaciones de la vida cotidiana, no pueden ser percibidas como un problema más que nos va a estresar nuestra capacidad de adaptación. Hay que visibilizar para potenciar las personas, familias y comunidades. Ya algunas han desarrollado estrategias creativas de enfrentamiento que debieran ser socializadas y valoradas. Hay que regular para proteger, garantizar que la desigualdad no se acentúe, algo que está siendo bastante difícil, y que no se incrementen los abusos ni la discriminación a los grupos más vulnerables. Bueno, agradezco la atención de todos y quedo disponible entonces para las preguntas que ustedes puedan tener. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por esta excelente presentación. Y bueno, vamos a abrir el espacio para algunas preguntas que nos han hecho llegar. La primera de ellas es, ¿cómo ha sido su experiencia en el trabajo intersectorial, entendiendo que la salud mental, y usted misma lo mencionaba en su presentación, requiere de un abordaje multidisciplinario? Bueno, yo creo que en primer lugar fue muy importante que nosotros a través de nuestro rector pudiéramos en la mesa social jugar un rol importante para instalar el tema de la salud mental. Yo creo que eso fue una contribución enorme que nosotros hicimos y agradecemos también al rector porque con su autoridad logró convencer a las otras autoridades en la mesa social para que este tema fuera importante, para que el Ministerio de Salud se le asignaran más recursos para esto, para que instalaran nuevos programas, y en ese sentido creo que eso fue un gran paso que nosotros dimos. Ahora, obviamente, a niveles locales se requiere esta intersectorialidad, porque por decirles algo muy elemental, obviamente eso tiene un impacto enorme en la salud mental. Entonces, no sacamos nada con ofrecer atención de salud mental si no podemos asegurar que las personas tengan insumos para alimentarse y puedan tener los recursos para alimentarse. Por ejemplo, algo tan básico como eso. Muchas gracias. Como usted mencionaba ahí, el aporte del rector de su universidad, que lo vemos que también está presente esta mañana con nosotros. Bien, una segunda pregunta. ¿Cuál considera desde su conocimiento son los principales desafíos que debieran implementar, ya que estamos en el ámbito universitario, las escuelas formadoras de profesionales que permitan atender las reales necesidades de esta población objetivo? Bueno, aquí nuevamente la pirámide que yo mostré nos sirve mucho. El tema de la salud mental en el ámbito de las comunidades universitarias fue visibilizada antes del estallido social y antes de esta pandemia por el movimiento estudiantil, hay que decirlo muy francamente.
Y entonces también nos hemos abocado a ver qué medidas se pueden tomar. Toda la población, toda la comunidad universitaria necesita enfrentar esta situación y eso parte por el currículum. No podemos tener currículum extremadamente estresante. Parte por entregarle las competencias a nuestros estudiantes. Muchos de ellos tendrán problemas de rendimiento que afectan la salud mental, y esto puede ser abordado por profesionales ad hoc, no necesariamente del ámbito de la salud mental, que los entrenan para enfrentar sus problemas de rendimiento que tienen al interior de la universidad. También hay un tema de la asistencia social, porque, por ejemplo, la tecnología se ha incorporado en forma muy importante en nuestro currículum. Sin embargo, hay una inequidad muy grande en la población estudiantil respecto a la calidad y al acceso a la tecnología. Por lo tanto, ¿cómo se puede enfrentar eso? En medidas como tener nuestra biblioteca y nuestro espacio físico abiertos a los estudiantes, incluso los fines de semana, para que ellos puedan utilizar esos espacios donde sí tienen acceso a la tecnología para que puedan usarlo, porque en su casa viven hacinados o no pueden, o no tienen sencillamente los medios. Luego se requiere implementar programas universales en temas como, por ejemplo, la higiene del sueño. Aquí nuestro rector también es experto en aquello. Hemos tenido en la universidad importantes acciones enseñando a nuestros estudiantes algo tan simple como higiene del sueño, porque sabemos que hay en determinadas carreras que incluso toman fármacos para no dormir y poder estudiar. Entonces, hay algunos temas que son universales y que requieren medidas que llamamos psicoeducación. Y luego, obviamente, ir avanzando en la pirámide para asegurar una atención especializada a quienes lo requieren y a quienes están enfermos. Y eso es fundamentalmente también estrategias para evitar conducta suicida en nuestros estudiantes. Y eso no significa necesariamente que la universidad se va a hacer cargo de esta atención de salud, porque eso sería subvencionar a los seguros de salud, pero sí tener una primera atención para que puedan ser derivados y asegurar la atención donde corresponda. Perfecto, muchísimas gracias. Por aquí vemos una última pregunta, me parece. Aprovecho de recordar que si alguien más quiere hacer alguna pregunta, tenemos abierto el chat de esta plataforma Zoom. Pero hay una pregunta que plantea, ¿cómo ve usted, si cree que es posible responder a esta emergencia sin una nueva ley de salud mental? Por ejemplo, ¿qué importancia tendría una ley de paridad en salud? Bueno, sí, aquí tenemos en nuestro hospital al doctor Carlos Ibáñez, quien ha sido impulsor de una ley de paridad que yo estoy de acuerdo que debiera existir y sería muy importante, porque ya de la década del 90 que nosotros venimos demostrando que el 50% de los usuarios de los centros de atención primaria presentan un problema de salud mental independiente de la patología física. Y esa magnitud del problema hasta el día de hoy no ha tenido un impacto en la asignación de recursos para salud mental. Pero también tengo que decir que estos recursos asignados a salud mental, que debieran ser paritarios, también hay que asegurar que los programas tengan una calidad suficiente, una buena calidad, para que tengan un buen impacto y resuelvan los problemas. Pero yo ya dije que aquí se requieren medidas bien estructurales, porque algunos sostienen que es fábrica de producción de problemas de salud mental y que prácticamente los recursos serían inagotables si es que no
cambiamos algunos temas estructurales de nuestra sociedad que tienen que ver con la inequidad, que tienen que ver con las expectativas desmesuradas, que tienen que ver con la falta de cohesión social, con la falta de solidaridad que existe en nuestra población. A lo mejor podríamos ser más pobres, pero con una mejor distribución de los ingresos, de la riqueza, con mayor cohesión social y con mayor solidaridad. Muchísimas gracias, doctora. Me parece que no hay más preguntas, solo felicitaciones y agradecimientos por su presentación esta mañana. Yo quiero darle el paso a nuestro rector para que abra su micrófono. Tradicionalmente, si nos hubiéramos encontrado en el auditorio, nuestra manera de agradecerle hubiera sido entregándole un presente institucional. No sé si el rector tiene algo por ahí, una muestra del que le estamos haciendo llegar, ya ha sido enviado a Santiago, un libro que imprimimos, que editamos como universidad el año pasado, en un hito destacado para nuestra región, El Estrecho de Magallanes, 3 descubrimientos de los editores Rossi, Mazardo y Morelo. Va en camino a Santiago, doctora Rojas. Muchísimas gracias. Le dejo la palabra para saludar a nuestra conferencista. Gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias, doctora, por su excelente charla que nos ha traído esta mañana, y realmente es muy importante el tema que usted ha planteado. Yo, cuando mencionaba el tema de los estudiantes, justamente tuve la oportunidad de participar en una presentación que nos hizo la Dirección de Asuntos Estudiantiles de la universidad, donde realmente nos mostraban todas las situaciones de salud mental que ellas están abocadas para ayudar a los estudiantes, y realmente ha subido en una cantidad muy importante, y nosotros estamos atentos a ese problema. Por eso yo creo que lo que le mencionaba al inicio de toda la telemedicina que estamos viendo con Enio, la posibilidad de hacer un proyecto dentro de la ley de fortalecimiento de las universidades estatales, formalizar un proyecto que tiene que ver con salud en general, en la telemedicina, y involucrar, por supuesto, el tema de la telemedicina, de salud mental. Yo creo que sería muy importante que ustedes nos pudiesen cooperar y ayudar por parte de ellos. Yo creo que no va a tener ningún problema en que nos puedan cooperar ustedes como universidad. Siempre ha estado dispuesto en eso, y agradezco a ellos el aporte que siempre nos brinda. El tema del obsequio se lo vamos a hacer llegar, y también le vamos a hacer llegar también a ellos, porque es un libro muy bonito que se editó acá, que tiene que ver con el tema de nuestra región. Así que muy agradecido, doctora, por su aporte, y muchas gracias a Enio también por el apoyo que siempre nos ha brindado. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta mañana. Muy bien, con las palabras de nuestro rector, vamos cerrando esta jornada, esta actividad académica. Una vez más, agradecemos a todos quienes se han conectado por participar en este importante acto académico. Esperamos seguir encontrándonos por esta vía hasta que las condiciones sanitarias nos permitan retomar en plenitud la actividad universitaria. Muy buenas tardes.